Si bien es cierto, en este momento estamos en este reto muy demandante global, también es cierto que nos está recordando que es muy importante como profesionales, como seres humanos, hacer conciencia de nuestra salud, de nuestro bienestar y de que el éxito viene definido por la suma de varias cosas, ¿no? De que tengamos todo nuestro camino profesional, nuestro camino personal y que la salud nos acompañe y en eso nuestras emociones son un ente maravilloso, un gran aliado y es importante conocerlos. Me voy a permitir compartir la pantalla para empezar a abrir la presentación. Les comentamos que el webinar también está siendo compartido vía Facebook por la cuenta de Inspiral Internacional para quienes no han podido conectarse por Zoom. Así que podemos tener varios caminos para llegar a la información y seguir creciendo juntos. Y de igual forma estamos grabando la sesión para después compartirlo por nuestras redes sociales para quienes no han podido venir a la actividad y quienes están acá con nosotros puedan pues aprovechar y de repente repasar elementos o cosas que quieran trabajarlo. Como dijo María, vamos a manejar la parte de preguntas y respuestas y bueno, la idea es compartir, ser interactivo y seguir sumando en esto de aprender juntos. Bien, entonces, como vamos a hablar de salud y bienestar, lo primero que vamos a hacer, que les voy a pedir, es que nos demos, como ya son las 6 de la tarde en México, 7 Venezuela, etcétera, etcétera, Colombia, Argentina son las 8, les voy a pedir que tomen un momento, un estiramiento, que vamos hacia arriba, ¿ok? Y aprovechemos los hombros y los movamos, ¿no? Para relajar la espalda un poco, adelante y hacia atrás. Y así de alguna manera hacemos conciencia de que estamos por aquí, ya en esto de compartir este espacio nuevo y empezar a trabajar. Gracias a todos los que están comentando a través del chat. Buenas tardes. Y bueno, iniciamos en este contexto, ¿vale? Entonces, en la agenda que vamos a trabajar hoy, son 4 puntos que los hemos hecho lo más sencillo posible para que nos vayamos con una caja de herramientas y seguir creciendo juntos en este contexto. Lo primero, bueno, es ponernos de acuerdo en qué es la salud y qué es el bienestar, que ese es nuestro gran contexto. Y sobre esa base, hacernos conciencia de que la mente es nuestro gran aliado en el proceso de bienestar y ya vamos a ver por qué. Con todo el avance de la neurociencia, cada día aprendemos más de cómo nuestra mente nos ayuda y nos suma a este proceso. Y luego vamos a entrar en las 6 prácticas que queremos compartir, con tips en cada una de las 6 prácticas, abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer y a seguir conectados, como siempre lo decimos, a seguir la conversación una vez termine el webinar a través de nuestras redes sociales, bien sea por Inspiral o por Ateneo Empresarial. Bien, vamos entonces a hacer conciencia del concepto de salud, ¿verdad? En el concepto de salud nos traemos para compartir con ustedes la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que después es el ente que aglutina todo lo que es el concepto como tal, y nos dice, y me permito leérselos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto ya se ha hablado varias veces, ya muchas personas están haciendo la referencia a que eso está pasando, porque a veces creemos que, o se creía, ya eso ha cambiado mucho a nivel global, que la salud era solamente un concepto de cuando no había enfermedad física. Y resulta que no, que hay también unos espacios saludables dentro de lo que es el proceso de la salud desde el punto de vista mental, desde la salud desde el punto de vista emocional, y cada vez más hacemos conciencia que ese proceso es importante para nosotros como un solo ser ir sumando en esa posibilidad. Entonces, toda la posición que tenemos aquí en este webinar, en este compartir, va a ir enfocado a esta línea, en equilibrar físico, emocional y mental. Y después, en una de las prácticas, vamos a hablar de la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual en este concepto es eso de la trascendencia, eso que me hace el propósito de vida, que muchas personas ya estamos hablando pues plenamente de qué es lo que hace que tu
tu vivir, tu estar acá en este espacio en la Tierra sea mejor. Aparte de todo lo que es los beneficios físicos, mentales y emocionales, también es ese compartir adicional con el dejar un legado, el dejar a otros contextos. Entonces, bueno, aquí estamos en salud. En salud el concepto es relativamente, vamos a decir, compartido por muchos. Y ahora vamos a hablar del concepto de bienestar. Y para el concepto de bienestar les vamos a pedir que nos vayamos a una aplicación que se llama menti.com. Es una página web que se llama menti.com. ¿Y por qué queremos que nos vayamos a esta página? Porque queremos escuchar, queremos leer, en este caso, de ustedes, qué es para ti el bienestar. Y en esa página menti.com vas a entrar y vas a colocar el código que está colocado en el chat o que también lo ves en pantalla, 55956. Y allí vas a tener 3 opciones para responder qué es para ti el bienestar. Puedes colocar frases cortas, puedes colocar una palabra que para ti sea lo que implique bienestar. Y lo que vamos a hacer es que juntos, toda la comunidad que está acá en esta conexión, bien sea por Zoom o vía Facebook, sume a esto de qué es el concepto de bienestar para todos. Y después vamos a ver el por qué estamos haciendo esto. Mientras ustedes van a menti.com, yo voy a hacer un stop share de esta pantalla para irme a la pantalla que estamos completando juntos en menti.com para que vayamos viendo cómo esa acción está dando resultados en la que es la conexión de la actividad. ¿Ok? Estoy cambiando pantalla. Voy para acá. Ok. Estamos viendo ahora la página de menti.com y está la pregunta, ¿qué es para ti el bienestar? ¿Es así? Si alguno me dice por el chat que sí lo estamos viendo. Sí, perfecto. Entonces, vamos a ir completando. Ya hay 7 personas que han ido respondiendo y vamos a ir completando. Ya les voy a mostrar, porque me encanta esta opción, cómo vamos a ir conectando. Fíjense qué hermoso esto de armar juntos un concepto, ¿no? De esto de la comunidad global, de estas bendiciones que tenemos de esta situación, el hacer conciencia de que todos estamos conectados. Y vamos entonces leyendo palabras asociadas a bienestar: felicidad, salud, alegría, necesidades básicas cubiertas, conexión espiritual, vitalidad, comodidad, paz mental, estar a gusto, ser feliz. La nube se me mueve, así que si repito cosas ya saben por qué es. Sentirme bien, estar saludable, tener optimismo, tener armonía, motivación, satisfacción, vivir bien y ser amada, sentirme en paz conmigo. ¿Ven la diversidad? Es maravilloso, me encanta. Y vamos a seguir como que sumando. Tenemos hasta ahora 24 personas que han compartido su posición. Y esta nube la vamos a seguir construyendo juntos y en un espacio otra vez del webinar vamos a volver para ver cómo quedó toda la nube construida. Pero como vemos en esto que estamos allí todavía sumando, hay diversidad de palabras que significan para cada quien el término bienestar. Y por eso es que lo estamos construyendo juntos. El bienestar ha sido el término que en el occidente del mundo se ha generado como de mayor acuerdo para definir lo que antes se llamaba felicidad. ¿Y esto por qué? Porque la felicidad es algo mucho más ambiguo y ha entrado toda esta discusión de que si, bueno, si tienes bienes materiales eres feliz o si no en otras cosas no eres feliz. Entonces se ha comenzado a trabajar desde el punto de vista del bienestar y por eso es que el término está en la definición de la Organización Mundial de la Salud, porque el bienestar es algo muchísimo más amplio, muchísimo más multidimensional para las distintas personas que la definen en función de su realidad, de su día a día y de su ser. Entonces, hacemos un resumen de la nube hasta ahora: alegría, ser feliz, conexión espiritual, sentir energía,
tranquilidad mental, armonía, plenitud, salud física y mental, conexión con seres queridos. Una globalidad increíble. Dejamos acá nuestra nube y volvemos entonces a nuestra presentación para seguir sumando en esto de ahora. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a esto de tener todas estas cosas maravillosas que queremos tener? Alegría, sentirme bien, etcétera, etcétera. Y si ya las tenemos, ¿cómo podemos hacer para seguir sumando, para que nos sintamos cada vez mejor, para que sintamos cada vez mayor bienestar? Entonces, esto que ustedes han sumado, hay una persona a la cual nosotros compartimos sus enseñanzas y hemos aprendido mucho en todo lo que es el concepto de bienestar y salud, que les compartimos aquí su definición de bienestar, Mathieu Ricard, una persona francesa, y Mathieu nos dice que el bienestar es un estado del ser, del ser humano, de esa esencia que somos, que es multidimensional, ¿okay? Y ese estado del ser es algo explicado como, y fíjense que el concepto es muy amplio, es una sensación de profunda serenidad y realización, parte de lo que ustedes habían colocado, que impregna y subyace a todos los estados emocionales. Es decir, yo puedo estar en bienestar así esté en un estado emocional quizás asociado con tristeza. Yo puedo estar en bienestar así yo tenga un reto importante que de repente me genere algo de miedo. Yo puedo estar en bienestar y con una alegría desbordante, serena. Entonces el bienestar es un concepto muy amplio desde el punto de vista humano y ese bienestar al final es una filosofía de vida, es una manera de ser, no es un estado pasajero. Y lo que nosotros buscamos y lo que queremos compartir con ustedes y es hacia donde nosotros estamos trabajando incluso personalmente, es a esa filosofía, a ese estar en el bienestar juntos y poder poco a poco ir aprendiendo sobre ese proceso. Y posiblemente algunas personas ya han avanzado un poco más y otras quizás les sea un poco, wow, retador, como lejano, este proceso del bienestar. Pero hemos ido sumando y estos meses que nos han tocado de reflexión, de cantidad de cosas en casa, revisando prioridades, revisando conexiones, creo que nos ha enfocado un poco más a esto del bienestar y de cómo podemos ir generando más acción. Entonces, el bienestar, y aquí ya trabajando en términos muchísimo más aterrizados quizás para seguir en esto de aprender, desde el punto de vista de los estudios de neurociencia, se ha asociado, y en eso Mathieu Ricard ha sido un aporte increíble, porque el Mathieu está considerado como el hombre más feliz del mundo por sus movimientos a nivel neuronales, por estudios científicos. Quien ha hecho las combinaciones de estudio con él es el doctor Davidson, que es quien nos trae esta frase que está aquí. A través de todos los estudios que se han hecho, se define que el auténtico bienestar puede ser sumado por 4 cualidades que nosotros como seres humanos todos tenemos porque vienen del proceso de neuroplasticidad. Es decir, que nuestro cerebro se ajusta y hace combinaciones. Y nuestro cerebro le hace caso a nuestra mente y nuestra mente se conecta con el cuerpo y la emoción. Todo va combinado. Somos un sistema. Yo digo hace tiempo que somos una maravillosa galaxia llena de mini galaxias y todas ellas hacen ciertas combinaciones. ¿Y cuáles son estas 4 cualidades que nos trae Davidson de los estudios que han hecho? La primera es la resiliencia, que de ello creo que hemos leído muchísimo en estos días, de cómo ser más resilientes, de cómo ir creciendo. Ahora vamos a hablar un poco más de este concepto. La segunda es la perspectiva, o sea, cómo interpreto yo lo que está sucediendo. Y sobre todo en esta época, a veces en ciertas conversaciones, pareciera para muchas personas que esto ha sido un estado terrible y resulta que para no tantas, quizás para algunas sí, ya por otros términos más de su vida particular, de necesidades, etcétera, etcétera. Pero para un grupo importante de personas a nivel mundial, la perspectiva ha dado que, oye, resulta que estoy teniendo un tiempo mayor para redefinir cosas. Entonces, depende de cómo veamos el proceso,
puedo hacer cambios en el proceso hacia el bienestar. Luego es la atención, que es decir, que no estemos distraídos, ¿ok? Que tengamos atención, foco, centramiento en lo que vamos haciendo. ¿Y por qué esto? Porque cuando estamos centrados, estamos disfrutando el presente. No estamos anclados o en el futuro, que está asociado con la ansiedad, o en el pasado, que está asociado con la depresión. Eso es como una línea continua que nos vamos moviendo, presente, pasado, futuro. Y cuando esta línea continua podemos hacer conciencia de, hey, me estoy ocupando mucho de qué es lo que viene, pero hay tantos cambios que déjame atender lo que tengo ahorita, cómo me preparo para eso y me sigo ocupando en qué es lo que viene. Y luego, como cuarto, está la generosidad. Eso que compartimos los seres humanos asociados con la gratitud, asociados con hacer el bien y sentir esa satisfacción que va más allá de algo que se puede explicar o ver la sonrisa en las personas o como nos pasa a nosotros en este proceso de formación que al entregar estos contenidos, muchas personas nos agradecen por compartirlos y ya después cada quien toma acción en ese contexto, pero es excelente, es un regalo para nosotros que muchas personas puedan ir sumando en lo que estoy haciendo. Entonces, desde allí viene toda esta conexión. Entonces, ¿cuál es la mejor noticia? Que esto es neuroplasticidad, es decir, tú por convicción propia puedes desarrollar cada vez más tu resiliencia, tu capacidad de prestar atención, el revisar la perspectiva desde donde estás viendo las cosas y hacer actos de generosidad. Y esa generosidad es importante que la hagas hacia los otros y hacia ti, porque a veces somos poco compasivos con nosotros, a veces somos poco flexibles con nosotros. Entonces quizás revísate y ve qué tan generoso eres contigo mismo, qué tantas palmaditas te das, qué tantas felicitaciones te das, que también recibes las gracias de otras personas, porque todo eso va a ayudar a que tu cerebro, a que tu sistema vaya enfocado a ir haciendo otras cosas. Entonces, en este camino que estamos construyendo juntos, les queremos hacer una pausa en este momento y tal como dice Mary, el ir compartiendo preguntas y respuestas si tienen algo que quieran compartir en este momento para después entrar en el tema de las prácticas. Ahí, a ver, voy a revisar acá. Tenemos algunos comentarios sobre lo que acabas de mencionar, que es vivir en paz, fundamentalmente, y habla de Liana que está emprendiendo en medio del caos, a pesar de todo. No sé si creo que... tenemos aquí otro comentario. Generosidad con uno mismo, ¿lo relacionas con automotivación? Una pregunta. Perfecto. Y aprovecho entonces, respondo a esa pregunta y otra que tenemos en preguntas y respuestas. Sí, fíjate, automotivación, bueno, para mí la motivación siempre es auto, ¿no? Porque en general los adultos nos motivamos nosotros mismos y la motivación puede venir por un reto personal, por algo que me mueve. De hecho, motivar significa enfocar a, y esa motivación puede hacer que yo emprenda, bueno, causas increíbles, logre cosas increíbles, bien sean proyectos profesionales, personales, comunitarios. Y puede ser que tenga mucha motivación, pero que no soy compasiva conmigo misma, que no me agradezco los resultados. Y espero poder como que estar mostrando las dos vías. Si hago las dos cosas, o sea, si tengo ese proceso que me empuja, que me lleva a hacer muchas cosas y de paso me doy las gracias, me reconozco, no, porque a veces creemos que es un tema de humildad, y sí es cierto, es muy, muy hermoso, es maravilloso ser humilde, le aporta más al mundo la humildad. Ahora, es importante que esa humildad no sea tapada por no reconocer
tus prácticas, tus logros, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que es la combinación de la automotivación con la compasión y el agradecimiento hacia ti, hacia las cosas que haces bien. Hacia eso que normalmente la gente no ve, pero que tú sí ves, las levantadas quizás más temprano, los esfuerzos que haces por aprender nuevos contenidos, el seguir aprendiendo cómo tener tu mejor regulación social y emocional, etcétera, etcétera. Espero haber sumado a esto. Cecilia nos comenta en las preguntas, estoy de acuerdo de que hay que cultivar ese bienestar con prácticas, ejemplo, meditar. Pero ¿qué crees que tiene que ver también el nacer con un bagaje genético de fortaleza interna? Ciertamente, nosotros venimos con toda una información, de hecho, hay así como nosotros traemos nuestros ojos de un color, nuestra piel de un color, nuestras formas de física, fisiológica y anatómica, también traemos información y ya está demostrado de memoria en la piel, memoria de familia, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, por imitación, cuando hemos crecido en una familia, recuerden que nosotros aprendemos muchas cosas por imitación, cuando hemos crecido en una familia en la cual se vive todo este proceso de fortaleza interna, de ir hacia adelante, es quizás, vamos a decir, más sencillo todo este proceso. Ahora bien, está demostrado que aunque traigamos eso, tú puedes entonces después tener la decisión, tomar la decisión de sumar a ser mucho más desarrollar tus fortalezas, a desarrollar quizás, a lo mejor tu fortaleza está acentuada en el proceso de la perspectiva, pero entonces déjame entonces ponerle más foco, más atención a lo que estoy haciendo, déjame disfrutar más el proceso de la compasión, déjame revisar cómo es que yo me estoy conectando con esto del bienestar. Y allí implican una revisión de creencias y de sumas que, como ya está más que demostrado, nosotros aprendemos hasta el día que nos separamos de este planeta Tierra. Entonces, cuando decidimos ese proceso de aprender y de desaprender, yo digo que nosotros no desaprendemos, sino que dejamos de utilizar ciertas creencias y conductas. Eso es lo que para mí es desaprender. Y empezamos a darnos cuenta que esas ciertas creencias y conductas no me están apoyando. Entonces puedo hacer como esa combinación de seguir creciendo en todo lo que es el crecimiento en gratitud, bienestar y seguir sumando en la acción. Y doy un ejemplo que está pasando ahora. Este cambio que hemos tenido de la vida presencial a la vida virtual, al home office, etcétera, etcétera, ha sido avasallante y ha sido muy complejo desde el punto de vista de que entonces como que no se entiende bien de que en la casa hay espacios, hay horarios para hacer ciertas cosas. Entonces, la mayoría de las personas están muy agotadas de estar conectadas con la pantalla, de que una reunión tras otra, una llamada tras otra, y no hacemos conciencia, o no hacíamos, porque ya muchas personas lo están haciendo, de que el cambio es un cambio que tenemos que cambiar creencias, tenemos que cambiar formas de ver. Entonces, no es que estemos desaprendiendo, sino que estamos aprendiendo algo nuevo, dejando de usar algo que en este momento no nos es útil y que cuando vuelva el esquema, que vuelva en el sitio donde tú estés, bien sea que van a combinar presencial y virtual o que vamos toda la presencialidad otra vez, ya tú irás como que asumiendo distintas cosas. ¿Ok? Me dicen por aquí que... Tenemos Gracias, otra Mari. pregunta, otra pregunta aquí de... Ajá, sí, resiliencia y resignación, ¿cómo se relacionan? Ok. Mónica. Vale, fíjense, la resiliencia es, yo te diría que justo lo contrario o lo opuesto a la resignación. ¿Cómo lo veo yo? En la resiliencia tú aceptas que la situación está pasando, que eso puede ser que algunas personas la asocien con resignación. Cuando tú eres resiliente o cuando tienes una conducta resiliente, tú aceptas que la situación está pasando. Una vez que aceptas que la situación está pasando y revisas cuáles son tus formas de atender esa situación y decides sumar a ese proceso y levantarte del proceso, se convierte en un acto resiliente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para resiliencia, vamos a hablar de algo sencillo.
los jóvenes escolares que están ahorita en la virtualidad, que ha sido un proceso muy fuerte para ellos, para los maestros, etcétera, etcétera. Al principio había mucha discusión, mucha pelea de cómo hacer este proceso hasta que entendieron, así es, o sea, es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo nos podemos montar en tener una adecuada educación, un adecuado desempeño y poder crecer juntos, estudiantes, maestros, padres, para seguir sumando en este proceso? Igual le pasan las distintas cosas. Y lo voy a unir con otra pregunta o un comentario que está aquí. ¿Cómo sentirse positivo en un país que tiene tanto conflicto? Y allí eso es parte del proceso de resiliente. Una cosa es caer en el proceso de que, bueno, nada, ya yo no puedo con esto y me dejo llevar por la corriente. Y es entender que hay cosas que no están en mi posibilidad, que no están en mis manos y otras que sí. ¿Qué está en mis manos? Por ejemplo, cuidar la salud mental y emocional de mi hogar. ¿Qué cosas se conversan en mi casa? ¿De con qué cosas compartimos? ¿Con quién incluso compartimos conversaciones fuera? Porque ese es ese proceso de cuidar. El agradecer aún todos los días qué es lo que estoy recibiendo. Y a veces suena un poco romántico, pero justo hoy estaba hablando con una persona que me decía, cuando empecé a ver las cosas que me estaban llegando y agradecer esas cosas mínimas que me están llegando, empecé a desconectarme de todo lo que me falta. Y esas son de esas energías que tienen que ver con el bienestar, de que tú puedes estar en bienestar hasta en un proceso conflictivo de guerra, pero tú dentro, porque el bienestar viene de adentro hacia afuera. Entonces, un estado de paz contigo mismo que te permite, que te da la fuerza, que te mueve para atender ese proceso que estás viviendo. Sigo por aquí. Tal cual como dice Ileana, la información de nuestra crianza interviene en todo este proceso y puedes sumar o puedes dejarla un poco y revisar qué cosas me suman y qué cosas puedo atender de otra actividad. Lo otro que es interesantísimo que nos está pasando actualmente es ese poder compartir con diversidad de nacionalidades, de culturas, de países, de ver la vida. Entonces allí como que vamos viendo, oye, qué forma tan interesante de ver las cotidianidades de la vida. Por ejemplo, yo soy de religión católica y bajo nuestra religión, pues vamos a decir, y bajo religión y además bajo la crianza que yo he recibido, el tema de la muerte es un tema muy doloroso. Y por temas de grupos de meditación, por personas que he conocido de otras culturas, he también escuchado el cómo se observa y se procesa la muerte y el duelo en otras culturas. Y digo, oye, qué interesante. Mira que no es todo como nosotros lo vemos y posiblemente mi creencia está muy arraigada en mí y evidentemente si alguien se me va a doler mucho, pero puedo sumar esa información y pensar, mira, no es el fin es el inicio de otras cosas en función de lo que vaya generando la creencia. Entonces, todo eso como que me va sumando en la acción. ¿Okay? Estos elementos que les acabamos de hablar de la parte de la neuroplasticidad, lo podemos hacer de diversas vías. María que lo está comentando aquí en el chat. Y todo como ajustado al mundo que está viviendo la persona, al proceso que está viviendo la persona. ¿Por qué? Porque es como cuando diseñamos un objetivo que sea lo que llaman el objetivo que tenga las cualidades, ¿verdad? De que sea realizable y que sea entendible. Entonces, cuando yo observo, pongo atención en lo que es la realidad de esa persona a la cual le quiero compartir estas 4 opciones de neuroplasticidad, esa persona me genera a mí unas acciones adicionales. Algún ejemplo. Hace 3 semanas o 4, yo estuve en un conversatorio de una ONG que se llama VICE, que trabaja a nivel mundial, en donde ellos se dedican a la educación de adolescencia y niños en cualquier parte remota del mundo. Y una maestra en Uruguay o Perú, no recuerdo exactamente el país, contaba que sus niños no tienen ni siquiera conexión a internet porque están en unos campos muy retirados. Entonces ellos comenzaron a hacer ciertas prácticas con mensajes de texto, SMS, y lo que hacían ciertos niños era que recorrían, porque lo hacían en burro, varios metros para llegar a un espacio
cerca de su casa, en el campo, donde se conectaban, entraba la señal del SMS y podían entregar las tareas y podían recibir la información. Entonces, fíjense el nivel de adaptación de estos contextos y sobre esa base el hacer que ese niño siga recibiendo la atención que puede recibir en un contexto tan complejo. En contextos donde tenemos mucho estrés por fallas de servicios públicos, por comidas, etcétera, etcétera, allí está esa fortaleza interior que posiblemente muchos solamente la hemos leído en los libros por situaciones de guerras, por situaciones de conflicto, pero que otros los están viviendo en este momento y saben que eso cada vez empodera más al ser humano. Que hay momentos que sí tú dices, wow, no puedo más, déjame respirar, eso sí es muy importante y es parte de lo que vamos a ver en las 6 prácticas, es hacer conciencia que somos seres humanos, que necesitamos un espacio, necesitamos respirar, necesitamos decir, hey, bájame un momentito del mundo, como decía, del planeta Tierra Mafalda, y vuelvo a subir otra vez, y es hacer esas combinaciones. Y ahí también está el proceso de la compasión. Entonces, tal cual como dice Gloria, y esto como que me sirve como una especie de conclusión, el bienestar se construye individualmente y desde ese individuo que soy yo puedo conectar a otros también toda mi serenidad, mi energía, mis ganas de ver la vida de una forma distinta o recibir de otras personas también ese momento. ¿Okay? Yo siempre coloco muchos ejemplos de mi vida familiar. Hace un tiempo, mi niño tenía como 5 o 6 años y yo estaba en una situación muy compleja personalmente y entonces pues yo tenía la creencia de que mi hijo no me debería ver llorar porque bueno, él se pudiera preocupar y bueno, ¿qué pasa? Total que yo estoy cerrada en una habitación llorando, así desconsolada, llorando horrible, y él entra y me dice, mamá, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, wow, es que hay unas cosas que no están bien. Entonces me dice, vamos a ver televisión, eso se acomoda, ¿no? Y en ese momento yo recuerdo que dije, es así, o sea, es de noche, no puedo hacer nada ahorita, déjame ir. Y desde esa inocencia, desde esa ingenuidad, me dio él a mí su bienestar para yo remontarme, estar en ese momento, disfrutar ese espacio y después, bueno, seguir adelante en lo que venía. Por allí van las cosas. Yo hago mucho énfasis en que yo admiro a los superhéroes, me parece increíble lo que hacen y son para mí excelentes opciones de películas, de acción, de algo que no es humano en el contexto que los superhéroes lo hacen, ¿ok? Y siempre reflejo que los superhéroes, cuando van a esas cruzadas tan fuertes, normalmente pasan muchísimo trabajo, sufren mucho, pierden la familia, pierden el hogar, se les quema el mundo, etcétera, etcétera. Entonces digo, ellos están muy bien en las películas de acción y es perfecto para lo que tú quieres disfrutar y aprender. Ahora, tú como humano tienes otros superpoderes. Y uno de los superpoderes que tenemos es ser sensibles, empatizar con el otro, hacer silencio cuando debemos hacer silencio, poder leer que en el otro puedo yo aportar o el otro poderme aportar a mí. La gratitud, la compasión, todas esas cosas son también superpoderes, solo que a veces no nos damos cuenta, sino cuando lo recibimos o cuando hacemos el acto, pues que nos dan la oportunidad de apoyar y vemos que, bárbaro, hacemos un cambio importante con ese superpoder que estamos ofreciendo. Bien, gracias por comentarios y preguntas. Vamos entonces a avanzar para ir viendo las 6 prácticas. En las prácticas son un resumen de como una especie de checklist, carta al niño Jesús o tareas que hacer. Y son varias cosas en las que pueden, dependiendo de lo que ustedes encuentren que les funciona mejor, pueden ir colocando el foco en alguna o en otra o ir haciendo un listado y colocarse espacios de aprendizaje. Y cada quien pues irá valorando ese espacio desde donde puedan hacer. En las prácticas hay una frase que a mí me encanta, que la escuché hace poco, que dice, si es bueno para el corazón, es bueno para el cerebro. Entonces, si a ti tú lees las cosas, lo ves y lo sientes y dices, por ahí es el camino, eso va a sumar a tu salud emocional, a tu salud mental y por ende la parte física y espiritual se va a combinar en la acción. Entonces empezamos con las prácticas. La primera práctica está asociada con
nuestras amigas las emociones. Eso que está allí y que cada día está tomando mayor fuerza, ¿no? Y fíjense que el término es con exclamación, vive tus emociones, o sea, emocionate, disfrútalo, compártelo, vívelo. O sea, la emoción es lo que nos distingue como seres humanos. Hasta el siglo pasado, quizás hasta finales del siglo pasado, se pensaba que lo que nos distinguía como seres humanos era la racionalidad. Y gracias a todo lo que ha venido en neurociencia, gracias a todos los estudios, gracias al crecimiento, y que bueno, que quién sabe qué otras cosas vendrán en crecimiento en los próximos años, hemos ido entendiendo que lo que nos mueve como seres humanos es todo ese componente emocional biológico que traemos. De hecho, la emoción implica moverse, el término implica moverse. Entonces, fíjense que aquí hay 3 de ese checklist, tareas o cartas de deseos de lo que puedan hacer. Lo primero es yo emocionalmente inteligente, y eso implica el comenzar a conocerme yo, cómo son mis emociones, qué cosas me generan ciertas emociones, qué cosas otras, cómo verbalizo las emociones, cómo las vivo, y desde allí cómo puedo entender ese proceso en mí. En estos meses ha habido muchos aportes de distintas empresas, consultoras, universidades, nosotros incluso por Ateneo Empresarial, de cómo gestionar nuestras emociones. Y lo principal es hacer conciencia, uno, que somos seres emocionales, que las emociones no son buenas ni malas, no tienen apellidos, las emociones son, quizás el concepto que a mí más me gusta es placenteras o displacenteras, o sea, hay cosas que te gustan más que otras, pero que toda emoción tiene un propósito, toda emoción te trae un aprendizaje y toda emoción te conecta. El propósito quizás que a veces no entendemos de la tristeza, del miedo, de la rabia, que a veces son esas emociones que a mucha gente no les gustan, es protegerte, es entrar en reflexión, es serenar y ver otras cosas, es reflexionar. Y esas protecciones como seres humanos las necesitamos, porque esas protecciones son las que hacen que quizás no caigamos en niveles de estrés altos, que vamos a ver eso en una de las prácticas, y además nos permite como que serenar, respirar y seguir adelante. Después de esto de yo conocerme inteligentemente emocional, está la segunda es aprender sobre el cerebro, aprender sobre mis emociones, aprender cómo todo está conectado. Eh, un amigo dice, a mí me encanta, dice, yo todavía no he escuchado a nadie decir, allá va mi cuerpo y yo estoy por aquí, ¿verdad? Siempre vamos juntos. Lo que pasa es que a veces vamos juntos, pero no andamos juntos, no estamos conversando juntos, no estamos conectados, porque pues bloqueamos, comenzamos a bloquear cosas para no sentir o porque venimos educados también en función de eso. Entonces, ¿qué es interesante? Fíjense que al inicio hablamos de que las investigaciones nos dicen que estas 4 habilidades que son base de neuroplasticidad nos apoyan al desarrollo de nuestro bienestar y que son posibles por todo ser humano. La cantidad de información que está llegando acerca de cómo funciona nuestro cerebro, cómo nuestra alimentación influye en nuestras emociones, cómo nosotros podemos ser más sanos físicamente, mentalmente, cuando tenemos conexión con nuestras emociones y cómo nuestro cerebro ayuda a eso, está abierto para todo el mundo en un lenguaje sencillo, en un lenguaje armonioso. Lo puedes ver en micros de 1 minuto, te puedes leer libros de 500 páginas en varios idiomas, o sea, es comenzar a entender hacia adentro cómo es que somos nosotros, darnos ese espacio. Nosotros hacemos mucho énfasis y así hemos venido educados de conocer hacia afuera, o sea, teorías, todo, y ha sido maravilloso, ¿verdad? Porque por eso tenemos los grandes avances que tenemos tecnológicos, por eso tenemos estas ciudades, por eso tenemos muchas cosas. Entonces, perfecto conocer hacia afuera y también perfecto conocer más hacia adentro. Saber, por ejemplo, dónde queda tu hígado, qué le afecta a tu hígado, dónde está tu emoción, qué afecta, qué comidas pueden afectar, qué cosas pueden sumar desde el punto de vista de la química cerebral. ¿Dónde es que está eso de la adrenalina, la noradrenalina, la oxitocina, que es la que nos hace que nos abracemos? O sea, esas cosas que parecen de otra persona, que están dentro de mí, comenzar a entenderlas y quizás llegar a algún momento en donde hablemos, vamos a decir,
trivialmente de las emociones, pero es porque hacemos mucha conciencia de ese proceso emocional. Entonces, conéctate con su cerebro, aprende de tus emociones, reconócelos. Y desde allí, cuando yo tengo mi proceso de inteligencia emocional y conozco mucho mejor cómo funciono yo con mi sistema nervioso central, mi sistema de mis emociones, todo mi sistema que suma, entonces viene esto que ha sido para mí una frase muy hermosa que encontré, que es: la resiliencia es nuestra herencia biológica compartida. Y es también de las cosas que se han venido desarrollando y descubriendo. El ser humano por naturaleza es resiliente. El ser humano así ha venido, o sea, así hemos ido creciendo por siglos, así hemos ido sumando y aprendiendo cosas. Y una generación es mejor que otra y aprende sobre otras cosas y va sumando. Que hay cosas que a lo mejor no están muy bien y que quizás debemos retomar hábitos y costumbres, ciertamente, porque nos podemos desviar, desenfocar, distraer, pero por naturaleza nosotros somos resilientes. Y yo creo que esta etapa que hemos vivido, que ya para muchos son 3 meses, para muchos 2 meses, y para algunos se está extendiendo, para otros ahora está haciendo un break, nos ha mostrado el nivel de resiliencia que nosotros tenemos en las distintas culturas y cómo nos vamos apoyando. Entonces, no hay tal cosa como que aquellas personas son resilientes y yo no. Yo por herencia biológica traigo resiliencia. Yo por conformación neurocerebral tengo neuroplasticidad y puedo generar procesos de bienestar. O sea, yo me hago cargo. Y ese es el gran reto, que yo me tengo que hacer cargo de todas estas cosas. ¿Okay? Puede haber que tenga, y ustedes seguramente lo han visto, personas que tienen un ambiente perfecto, que no falta nada, y no tienen espacios de bienestar y salud. Entonces, soy yo el que me hago responsable y desde allí atiendo las cosas que puedo atender, me hago cargo de lo que me puedo hacer cargo y de lo que no, entrego para ver qué pasos puedo hacer para seguir abonando en eso. Y si tienes una conexión espiritual, pues también aportas al proceso de conexión espiritual que te puede ayudar en ese contexto. Entonces, vivimos las emociones, ¿vale? Voy aquí a revisar, no hay preguntas, sigo. Vamos con la segunda. Viviste las emociones, te empezaste a conocer emocionalmente, entonces ahora que ya conoces ese proceso de cuáles son mis emociones, etcétera, etcétera, entonces ahora empiezo a profundizar y empiezo a ahondar en lo que se llaman las virtudes y las fortalezas emocionales. En ese proceso de la acción, empiezo entonces a darme cuenta de cuál es eso que hace que yo haga mucho mejor mi proceso y que me cuesta menos hacer, que es lo que se llama la fortaleza emocional. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dirían los maestros que nos enseñan a leer. Una cosa es aprender a leer y otra cosa es tener comprensión lectora. Entonces, el paso número 1, vivir tus emociones, es aprender a leer. Yo estoy aprendiendo a leer mis emociones, aprendo a entender cómo funciona mi cuerpo, aprendo a sumar y entonces este paso número 2 es contener, como comprender qué es lo que estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, cuando yo comprendo qué es lo que hace la rabia, la tristeza, la alegría, la compasión en mí y desde allí genero la fortaleza para sumar, entonces puedo hacer mejor uso de ese proceso. Hay universidades que se han dedicado completamente a estudiar el desarrollo de las virtudes y fortalezas emocionales. Hay muchísimos test, información que nos permite empezar a entender lo que se llama la visión dinámica y ampliada de las emociones. ¿Y eso qué implica en resumen? En que yo estoy aquí recibiendo una información, ¿verdad? Una emoción que me está llegando. Esa emoción se conecta con un paso aquí que es la interpretación de lo que está sucediendo y eso da un resultado, un tercer paso. Pero este resultado afecta a la emoción primaria y afecta a la interpretación. Entonces es un proceso dinámico que se está sumando. Entonces, seguramente les ha sucedido. Reciben de repente algo que les impacta, una noticia que les impacta. La emoción es lo que pasa en el momento, así que, ¿verdad? Y tú de repente te asustas. Te asustas
interpretas bajo tus creencias y tus parámetros que es algo por lo cual tienes que tomar precaución, que es un riesgo, entonces generas un resultado que puede ser salir corriendo o quedarte estable, dependiendo de lo que quieras hacer. Pero en ese momento que generas el resultado, ese resultado afecta la emoción inicial y puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso, dependiendo de lo que puedas manejar. Entonces, posiblemente ese susto que recibiste en el principio, a lo mejor la interpretación es, no es para tanto, tranquila. Entonces el resultado es, vamos a manejarlo de una forma diferente. Esas son las combinaciones. ¿En dónde entra el bienestar aquí? Justo en la interpretación. Cuando tú tienes serenidad, cuando tú estás lo que se llama en paz, o a mí me gustan mucho las películas y me encantan los dibujos animados, como diría Kung Fu Panda, paz interior. Cuando tú tienes paz interior, pasan las cosas, no es que no te afectan, evidentemente te afectan, solo que el responder no va en automático, sino que tú te das un espacio para respirar lo que te sucede y sobre eso puedes ver entonces y tomar decisiones o sencillamente decidir no hacer nada en el momento porque no es el momento para tomar la decisión. Entonces sobre esa base puedes hacer esas combinaciones. Y por eso es que este modelo dinámico con las virtudes y las fortalezas emocionales contribuye al proceso del bienestar. David comenta en el chat que ha aprendido a leer su cuerpo y a sacar mayor provecho de sus capacidades. Es difícil, es ciertamente, que las personas que te rodean entiendan que todos debemos remar en el mismo sentido. Y es así porque voy a los dos conceptos. Primero, cuando tú aprendes a leerte a ti, cuando el cuerpo no va por allá, sino que va contigo, ¿verdad? A donde voy, voy conmigo, como digo yo, voy con mis sustos, con mis creencias, con mis alegrías, pero siempre voy allí. Empiezas a desarrollar más ese poder que muchas personas llaman intuición, otros lo llaman el tener más conexión con otros, y empiezas a entender qué cosas te suman, qué cosas no te suman, desde cosas tan sencillas como los alimentos, las conversaciones y ya después cosas más avanzadas como proyectos o relaciones interpersonales. Y todo eso va sumando a ti como mejor persona. Y luego entender que cada quien trae un mundo muy particular y la verdad que es muy complejo. Nosotros lo trabajamos mucho en el tema de comunicación. Hay una frase que dice, yo no estoy loco, solo que no soy tú. Incluso podemos estar criados con los mismos padres, haber vivido en la misma casa e interpretamos el mundo de forma diferente. Mucho por lo que hablamos al inicio, cada quien viene con un bagaje, con algo que se nos transmite desde el punto de vista del ADN, la psicología, y lo interpretamos de formas diferentes. Entonces, posiblemente en una casa en donde una de las creencias sea en que hay que tener cuidado con todo, salga alguien que justo está haciendo lo opuesto porque dice, no, más bien hay que atreverse a vivir y hacer otras cosas. Entonces, esos son los retos de conectarnos y de tener relaciones interpersonales sabiendo que cada quien tiene su realidad, que yo interpreto la mía, que yo entrego desde mi mejor versión ese proceso y aceptar que no necesariamente todo el mundo puede entenderlo y comprenderlo. Y entonces eso genera paz porque yo hice mi esfuerzo, lo estoy entregando y todo tiene su tiempo. Esta frase de que el tiempo de Dios es perfecto o que todo es perfecto, para mí cada vez cobra más sentido. A las personas les llega la información, les llega el razonamiento o se dan cuenta de las cosas en el momento que se tienen que dar cuenta, ni antes ni después. Y es el momento cuando estaban preparados para revisarlo. Entonces, no hay tal cosa como que déjame irme 5 años atrás y tomar otra decisión porque me equivoqué. No, esa fue la mejor decisión que tú pudiste tomar en ese momento, solo que has crecido y has visto otras cosas. Entonces, bueno, ahora déjame tomar la mejor decisión que puedo tomar en este momento y seguir creciendo en la acción, ¿va? Entonces, vivimos nuestras emociones y conocemos nuestras virtudes y fortalezas emocionales. Y nos vamos a la tercera práctica, que es esto es como un flujo continuo. Vivo la emoción, desarrollo mi fortaleza y entro en lo que se llama el estado de flow. El estado de flow o de fluidez es eso que se llama la experiencia óptima. Ese momento en el cual yo estoy disfrutando tanto lo que hago que
me absorbe eso y me desconecto del tiempo. Yo cada vez que hablo de este tema lo digo, esto para mí es estar en una experiencia óptima. O sea, yo amo facilitar, yo disfruto este proceso, me encanta hacerlo y puedo pasar y se me pasa el tiempo rapidísimo. También cuando bailo, porque me encanta bailar. Entonces, la experiencia óptima es eso que tú disfrutas, que tiene como características que lo disfrutas, lo sabes hacer. Es un desafío, pero tienes el nivel de destreza para hacerlo y entonces lo que te genera es esa adrenalina sabrosa, esas ganas de generar un reto, eso que llamamos el estrés positivo por seguir creciendo. Entonces, mi estado de flow puede ser algún proyecto, puede ser maratonista y llegar, no sé, a los 40K, o mi estado de flow puede ser cocinar y generar una mesa bellísima para quienes voy a atender. O sea, ese es tu estado, el que para ti sea plenitud. Y cuando yo estoy en ese estado de plenitud, ¿qué es lo que está pasando aquí en este maravilloso cerebro? Se están generando una cantidad de combinaciones entre lo que es nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino y todo lo que es el proceso metabólico, y lo que estoy es levantando cada vez más esa humanidad, esa vitalidad para crecer. Entonces, quizás si tu estado de flow es, por ejemplo, como yo les comenté, bailar, pues posiblemente pongo música y me alegro con el proceso del baile y después digo, ok, ya tengo la energía y las ganas para hacer otras cosas en la acción. Bellísimo, Mari, que les está preguntando a los participantes cuál es su estado de flow. Rocío nos dice que escuchar música. David nos comenta que correr en la montaña, andar en bicicleta al aire libre. Cecilia. María comparte lo de bailar. Muy bien, María, bailamos juntos, ¿verdad? En lo que es la acción. Correr, hacer ejercicio, practicar zumba, ciclismo, indoor, cocinar. Ven qué maravillas los distintos estados de flow que podemos tener. Diseñar y colorear mandalas, estar en la playa, ese también lo comparto. Estar en la playa y nadar. Nadar para mí es también algo que me nutre muchísimo. Abrazar a los árboles, ese me encanta, abrazar a los árboles. Caminar y hablar con los pajaritos, estar para algunos con las mascotas, compartir con la familia, cocinar, capacitar y bailar. Ahí comparto lo de capacitar y bailar. Cocinar no es mi fuerte, pero yo sé que para muchos es el estado de flow. Y me dicen por aquí también subir y acampar en la montaña y correr. Fíjense que cuidar las orquídeas, qué cosa tan bonita. Estos caminos, todos estos procesos, es lo que nos llaman los estados de flow. Y fíjense que el estado de flow es eso que pase parte de mi vida, que yo lo vivo y posiblemente lo dejo de hacer porque no me doy cuenta todo eso que me suma y digo, no, es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo y entonces como que pierdo esa conexión. Cuando yo desarrollo y disfruto y cada vez más aprovecho mi estado de flow, entonces, ¿qué hace? ¿Se acuerdan del modelo dinámico de las emociones? Se convierte en el círculo virtuoso, porque yo me divierto, lo disfruto, me energizo y entonces veo el mundo desde una perspectiva distinta y sobre esa perspectiva entonces tengo más energía para hacer otras cosas. Y todo eso va sumando. Y en la medida que voy descubriendo también mi estado de flow desde el punto de vista de mi inteligencia emocional, desde el punto de vista de mis fortalezas, entonces refuerzo eso y sobre esa base cada vez estoy mejor. Y eso es una de las prácticas de salud y bienestar. Muchas veces las personas nos comentan de que sí es cierto que las emociones están directamente involucradas en el tema de la salud. Y sí, sí es cierto. O sea, no es porque las emociones produzcan un problema con el tema de la salud, no. Es que las emociones están dentro de nosotros, nosotros somos un sistema químico, físico, dinámico, y hay una frase que yo me acuerdo desde mis épocas de escolaridad, que decía, la energía nunca se pierde, se transforma, ¿verdad? Entonces, claro, yo tengo una emoción que está, por ejemplo, con el miedo, con la rabia.
o incluso con la alegría extrema, porque todo en extremo no es sano. Y eso no lo puedo procesar y eso no lo saco y esa emoción sigue dando ciclos y vueltas en el cuerpo, entonces comienzan a alojarse en espacios donde van quedando como, yo diría como charcos, como espacios como que algo retenido. Entonces posiblemente tengo gastritis o me empieza a doler la garganta o tengo dolor de cabeza y hay cosas allí que me están dando información, solo que a veces como no estamos conectados con nuestra humanidad, con nosotros mismos, no hacemos el esfuerzo de entender qué es lo que me está pasando para seguir aprendiendo de ese proceso, sino que de repente me tomo la medicina de una vez y no sé si el dolor de cabeza nos indica que tengo hambre o que no dormí bien o que tengo que generar un descanso X, Y, Z. ¿Va? Buenísimo. Neri nos dice que claro que sí, que las emociones nos afectan en todas nuestras vidas y nos comentan que en Facebook, Mónica nos comentó, ay, buenísimo, que su estado de flow es caminar en el campo. Sí, la naturaleza es algo bellísimo. Y tan bella Mari, ella se pone en estado de flow cuando una amiga muy querida que se llama Tulia nos cocina, si es que Tulia hace maravillas, de verdad maravillas con esas manos. Y como dice David, el tiempo siempre sobra. El tiempo es una cosa que está allí. Entonces yo me ajusto y me adecuo a ese proceso. Y bueno, aprovechando que ya conozco el estado de flow y que ya conozco mis virtudes y fortalezas emocionales y que ya sé cómo las emociones me empiezan a generar, entonces puedo redistribuir las cosas y las prioridades. Y quizás entonces decido, y este es mi caso, en las mañanas hacer eso que me gusta menos, ¿ok? Porque en las mañanas yo tengo más vitalidad, voy como con más energía. Entonces tomo eso que no me encanta, lo trabajo en la mañana y dejo para las tardes lo que me es más tranquilo fluir en el proceso. Si tengo muchísimas cosas que me encantan, bueno, no tengo que hacer la decisión, pero pues no siempre podemos decidir las cosas que tenemos que hacer en temas de responsabilidad. Entonces, bueno, ya vimos la tercera, vámonos para la cuarta práctica. La cuarta práctica es, y la frase no es casual, es nuestro amigo el estrés. Yo bromeo mucho que si es estrés es cuatro, pero es hacernos amigos del estrés, es entender, así como es entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestras emociones, también entender qué es eso del estrés. ¿Okay? Y el estrés básicamente es cuando hay unas variables que presionan hacia una parte y otras que presionan hacia otro y hay una diversidad allí en las fuerzas, por llamarlo así, una diferencia en las fuerzas. Y esa diferencia en las fuerzas se llama eustrés o distrés, ¿ok? Lo que nosotros llamamos comúnmente estrés, que es la parte no positiva, la parte que enferma, la parte que aturde, que posiblemente se convierte en estrés crónico, es el distrés. ¿Okay? Pero está lo que se llama el estrés positivo, que es el eustrés. ¿Y qué es un estrés positivo? ¿Se acuerdan que yo les decía que para estar en estado de flow hay algo que te reta, ¿verdad? Entonces, posiblemente, por ejemplo, diseñar el webinar, armar como equipo, genera un poquito de ese estrés sabroso de el reto, de preparar la información, de qué preguntas vendrán, les gustarán a las personas. Eso es un estrés positivo. Cuando estoy haciendo mi tesis de grado, cuando estoy, de repente tengo unos invitados y entonces, uy, qué susto, déjame ver cómo les armo la cocina o la casa, ese tipo de cosas, ¿ok? O cuando soy artista y me voy a presentar, ese que necesitas, tal cual como dice Mary, para emprender un proyecto, ¿verdad? Esa energía que te mueve. Ahora bien, esa energía que te mueve, cuando no es bien canalizada, cuando empiezo a ver que hay un desfase entre las responsabilidades que tengo, entre los retos que tengo y quizás las fortalezas que yo me veo o las destrezas que yo tengo, empieza a generarse el estrés. Y esas generaciones de estrés tiene típicamente tres combinaciones de variables macro. Una son lo que se llaman los factores psicoemocionales, es decir, eso que yo intervengo directamente. Y aquí vienen las creencias y aquí viene todo el legado que traemos. Hay personas que se preocupan más fáciles que otras. ¿Ok? Y entonces cuando las creencias me dicen, es que es muy difícil todo, es que posiblemente veo todo muy complicado porque así soy,
evidentemente soy más propenso a generar procesos de estrés. Y está también lo que se llaman los estresores externos o físicos. Pues cuando hay mucho tráfico, cuando voy de repente retrasado para algo, cuando llueve, cosas que me afectan a mí que vienen de la afuera sobre lo que es la acción. Por ejemplo, en este momento tenemos un fuerte estresor físico externo, que es todo lo que está sucediendo en la globalidad con la pandemia, con los números, con el virus, o sea, hay demasiada información. Entonces, si esa demasiada información le sumas a que quizás los factores psicosociales me dicen es que yo soy un potencial que se puede enfermar y le puede pasar algo y me empiezo a generar una cantidad de información hacia adentro, incluso puedo hasta sentir los síntomas sin tener la enfermedad, y de eso ustedes lo saben. Entonces, esos factores socioemocionales, psicosocioemocionales y los factores físicos me ayudan, y lo otro son transiciones de la vida. Por ejemplo, cuando las personas se casan, cuando se mudan de país, cuando tienen hijos, cuando cambian, esos procesos de transición, cuando entran a un trabajo nuevo, cuando salen de un trabajo, todo eso son variables. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que se genere una revisión de esas variables, que entonces se acuerdan las 4 que vimos arriba, la perspectiva de cómo lo estoy evaluando, el fijar atención en lo que yo puedo atender, el revisar cómo es que yo puedo manejar el proceso de resiliencia y el ser compasivo, gratitud, en generar cómo es que me puedo mover hacia esas cosas. Entonces, esos son como esos caminos para superar el estrés que tienen que ver con temas de respiración, que ahorita vamos a hablar que es una de las prácticas maravillosas, el tener conciencia de nosotros mismos, qué cosa nos afecta o no, y el tener una actitud hacia este tipo de cosas. Voy a aprovechar y leer parte de lo que me están colocando. Ajá, gracias, Mari. Aquí hay una pregunta que creo que es bien oportuna, ¿sí? ¿Cómo convertir ese estrés negativo en positivo? Gracias. Sí, fíjense, el estrés es energía, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy sintiéndome rebasada por las cosas que me están sucediendo, el hacer un alto, el respirar, porque es súper importante, respirar y decir, ok, déjame sentarme a evaluar qué es lo que está pasando. Quizás yo solo no lo puedo hacer. Quizás tengo que llamar a un amigo, llamar a una persona y ver contexto y ver las distintas posibilidades. Cuando yo veo esas distintas posibilidades, empieza a cambiar la perspectiva. Y entonces es como cuando yo estoy en un estrés muy intenso, donde como que no encuentro posibilidades, no encuentro soluciones, el foco como que lo tengo hacia mí, ¿no? ¿Sabes? Es una cosa así que está, imagínense que esto es un bombillo y estoy, o una luz, ¿verdad? Y está enfoca, presiona, presiona, presiona. Cuando empiezo a ver qué distintas posibilidades hay, eso empieza a voltearse o a abrirse, y entonces empieza a abrirse para ver otras alternativas. Y empiezo a darme cuenta de que no soy la única persona que ha pasado quizás por eso, de que puedo pedir ayuda a profesionales que a lo mejor me pueden aportar, o a amistades que me pueden aportar, o que incluso puedo tomar la decisión de en ese momento decir, ¿saben qué? Déjame atender esto unos días después, déjame vivir este proceso que estoy viviendo. Y allí es importante, y lo hemos visto mucho en este contexto de estos meses, el proceso del vivir el duelo. Para muchos el duelo implica la muerte de alguien, pero ya está más que aceptado que el duelo es perder. Por ejemplo, en estos días hemos perdido las posibilidades de salir a pasear, de compartir, de tener contacto con las personas que queremos, de conocer otras personas. Entonces, eso es un duelo. Y posiblemente al inicio del proceso es muy fuerte el estrés que se generó sobre esa base. Cuando empezamos a abrir las posibilidades y a darnos cuenta que la virtualidad nos puede enlazar, que hay muchas personas en el mundo en este contexto, y empezamos a hacer, o sea, pasó de aquí a esto, entonces nos dimos cuenta que de repente de estas 4 cosas que pensábamos que era mi proceso de estrés más fuerte, las mías son nada más estas 2. Y sobre eso puedo atender y actuar. Entonces redirijo la energía a esa acción. Entonces, por allí puedo seguir trabajando. Y es posible en la acción. Allí es súper importante el tema de la actitud y de cómo yo
vuelco mi atención a esos contextos y saber hasta dónde yo puedo hacer y hasta dónde no, ¿ok? Entonces, tal cual como dice Mary, cuando creo que las demandas superan mis necesidades, y es eso, admitir lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y aquí vuelvo a mi tema de los superhéroes. El saber que entrega, o sea, hay cosas que no puedes y decirlo, ¿sabes qué? Hoy no puedo, no puedo. Y incluso a mí me ha pasado en todos estos meses, claro, la demanda ha sido muy fuerte a nivel virtual, reuniones, webinars, proyectos, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en que yo estaba agotada, agotada. Como digo yo, mis neuronas dijeron, hey, estamos de paro, huelga, no puedo más, no podía ni siquiera ver una pantalla. Y me tocó entonces decir, ¿saben qué? Debo pedir cambiar estas reuniones porque humanamente no puedo. Hace muchos años atrás yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera dicho, bueno, nada, yo tomé esa responsabilidad y vamos hacia adelante, pero al final, primero, no me estoy cuidando y segundo, no estoy siendo además hasta seria y respetuosa con las otras personas porque no le voy a dar lo mejor de mí, no voy a entregar todo lo que yo puedo entregar porque estoy agotada. Entonces, como que saber hasta dónde llegar e irnos viendo hasta dónde hacer. Ciertamente, como comenta Cecilia, esto de estar metidos ha sido un reto interno, porque ahí entonces es vamos a decir, yo creo que para muchos uno de los retos más fuertes y los miedos más profundos es ir hacia adentro, es encontrarte contigo mismo. Y bueno, esto nos ha de repente de alguna manera enviado hacia allí. Y bueno, y ha sido grandes descubrimientos. Nosotros por distintas cosas hemos compartido con diversos grupos y ha sido muy bello ver el redescubrimiento de las personas, inclusive entre miembros de la familia o estos estados de flow que se nos habían olvidado, como retomar la cocina, escuchar música juntos, ver películas juntos, leer juntos o simplemente conversar. Yo una de las cosas que he aprovechado mucho es el volver de los pajaritos, ¿no? Y el levantarme y estar en las mañanas en un espacio donde antes no se escuchaban las aves y ahora se escuchan. Entonces, el agradecer esos espacios y decir, bueno, amén, vamos a venir haciendo esto. Gloria da una maravillosa recomendación, aprender a decir que no. Y es tal cual, saber qué me toca a mí, qué le toca al otro, e incluso cuando me toca a mí, saber cuándo lo puedo hacer y cuándo puedo negociar, saber desde dónde puedo hacer cosas diferentes. Nos comentan aquí que desde Facebook, Raúl nos dice, estamos aprendiendo mucho en esta etapa y con tu charla. Ay, gracias, Raúl. Ciertamente, estamos aprendiendo muchísimo como seres humanos, como comunidad, y además estamos conociendo gente muy bonita que se están haciendo parte de nuestro enlace. Aquí, de hecho, hay varias personas en el webinar que tenemos 2 o 3 meses de conocernos y ya se ha establecido una amistad plena, única, y sobre esa base seguir creciendo. Bien, entonces nos hacemos amigos del estrés porque conocemos nuestras emociones, porque conocemos nuestras fortalezas y porque andamos en flow. Cuando los vean a partir de estas compartidas y que ustedes decidan hacer cosas, van a decir, ¿y qué le pasa a esta gente que ahora está tan contenta y en flow? Bueno, es que hemos ido aplicando todos estos contextos del que vamos a hacer para un mejor bienestar. Y nos vamos a la práctica 5. Y aquí está el secreto mejor guardado del mundo mundial, respirar. Y David lo decía en un comentario anterior, respira, respira, respira. Antes de entrar en esto del respirar, Dulce nos comenta en las preguntas cómo se multiplica el hacerse amigo del estrés. Se multiplica exponencial si lo puedes aprovechar y compartirlo con otros. Y además, desarrollar esos espacios para seguir creciendo y ser tú el que pueda aportar a otros quizás y decirle en ese momento, listo, vamos hacia adelante, no te preocupes, todas las cosas pueden seguir sumando. Y es ciertamente, o sea, cuando nosotros podemos y somos ejemplo para otros y otros son ejemplos para nosotros, vamos sumando en la acción. Entonces vamos al respirar, ¿verdad? Respirar es el secreto mejor guardado, eso que te va a acompañar siempre, no podemos vivir sin respirar, todo eso lo sabemos, pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque
nuestro sistema, o sea, nosotros somos tan maravillosamente diseñados que no tenemos que acordarnos de que tenemos que respirar. Así como no tenemos que acordarnos que el corazón tiene que latir, ni tenemos que acordarnos que me tiene que dar hambre para nutrirme. O sea, esos son funciones automáticas del cuerpo que nuestro cerebro nos trae. Pero esas funciones automáticas del cuerpo nos pueden ser una gran práctica en la acción. Entonces, cuando aprendemos, cuando hacemos conciencia de la respiración, empezamos a enfocarnos y a responder esta pregunta que dice mente llena o mente plena. Y es, vamos a decir, la base de lo que ahora se conoce como mindfulness, que es estar en atención plena. Cuando nos damos ese espacio pequeño de respirar, de decir qué sucede y prestar foco, porque normalmente cuando respiramos hacemos pausa y entonces enfocamos. Cuando enfocamos, la mente empieza a liberarse y podemos entonces tener mejor bienestar. Y cuando tenemos una respiración más sana, ¿se acuerdan que les comentaba? Sistema nervioso central, sistema endocrino, sistema inmune, metabolismo, todo eso está combinado con los procesos de la respiración, de la desintoxicación. Entonces, cuando nosotros tenemos mejores capacidades respiratorias, todo eso nos da mejores estados emocionales y mejores estados mentales en procesos de la serenidad. Así es, respirar es meditar y meditar es estar contigo mismo. A veces nos dicen, relajarse es lo mismo que meditar. Para mí, relajarme es hacer una acción que me relaja el cuerpo, tiene que ver con la parte física. Entonces yo bailando me relajo. Y cuando medito, relajo la mente, entonces descanso la mente, hago un proceso de serenar. Entonces, como esto de respirar se aprende como en gerundio, como dice un amigo mío que me encanta, ¿verdad? Respirando. Entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer un ejercicio de respiración juntos para que este regalo que nos están haciendo de compartir este espacio con nosotros, pues se lleven también mucha información para aplicar, pero también se lleven algo en su cuerpo y en su proceso de tener una mejor noche, un mejor descanso el día de hoy. Entonces les voy a pedir que hagamos un ejercicio juntos. Y ese ejercicio juntos tiene que ver con esta imagen que tienen ustedes allí, ¿verdad? Sentados como estén ustedes sentados, si se pueden sentar, maravilloso como está la posición de la foto, pero si no sentados tranquilitos, derechitos, funciona. Vamos a colocar la mano que ustedes deseen, la que para ustedes sea más práctica y más fácil, una sobre vamos a decir, el abdomen, el ombligo, en esta partecita que como que se levanta cuando respiramos. Acuérdense de los bebés. Cuando los bebés están respirando, se levanta, ¿verdad? Y la otra la vamos a colocar en el pecho. Vamos a hacer tal cual la posición que tenemos acá. ¿Y qué les voy a invitar a hacer? Les voy a invitar a hacer una respiración que se llama 4x4. Y es que en tiempos de 4, que yo les voy a estar contando, vamos a hacer 4 cosas. La primera es inhalar, luego sostenemos, luego exhalamos y sostenemos otra vez. O sea que hacemos, imagínense, un cuadrado de las 4 espacios que hacemos en la respiración. Y yo voy a contarles en la primera, 1, 2, 3, 4, para que vayamos viendo. En la segunda también. Y en la tercera les voy a dar otras instrucciones. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer al final? Vamos a hacer 4 ciclos. ¿Ok? Los primeros 2 con los números y los segundos 2 con las instrucciones. Entonces, nos ponemos, déjenme para que, a ver, bueno, ustedes ven mi manito acá. Y si quieren, cierren los ojos como se sientan más cómodos, que se sientan bien. Yo voy a cerrar los míos para entrar en el proceso de la respiración y hacemos, inhalamos, 1, 2, 3, 4. Retenemos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 1, 2, 3, 4. Hacemos una pausa, 2, 3, 4. Inhalamos, 2, 3, 4. Retenemos, 2, 3, 4. Exhalamos, 2, 3, 4.
Hacemos una pausa. 2, 3, 4. Inhalamos todo lo bueno para ti. Retenemos todo lo maravilloso para tu vida. Exhalamos todo lo que quieras entregar. Hacemos una pausa. Inhalamos todo lo bueno para ti. Retenemos lo mejor que quiero para mi vida. Exhalamos todo lo que quiero entregar. Hacemos una pausa. Y ahora tomamos un suspiro. Rico, ¿ah? A ver, ¿cómo les ha ido con la respiración? ¿Quién pudo hacer el ejercicio y disfrutarlo? Los escucho leyéndolos a través del chat. Bien. Y qué bueno, qué bueno. Y fíjense que es algo muy cortito, muy sencillo, y cada quien lo puede hacer a su estilo, ¿ok? Colocarle las palabras que quiera. Lo interesante es que vaya viendo por como que esa suma de ir haciendo cosas. Y una vez que, porque para algunos quizás se marearon, porque bueno, no es lo común, pero una vez que ya lo tomamos como un proceso común, vamos entonces ampliando y de repente hacemos 6 por 8, 8 por 8 y cada vez vamos teniendo esa serenidad física que nos ayuda a tener mejor bienestar. Y qué bueno que todos han comentado que sí, que les ha ido bien, ciertamente. Dependiendo de cómo es tu ritmo respiratorio, puedes tener de repente como que te falta aire, se vale, botas el aire y vuelves otra vez. Esto no es un concurso de quién lo hace mejor, sino de cómo nos funciona mejor. Así que listo. Y sí, ciertamente, Argenis, la respiración ayuda mucho a relajar, a centrar y a potenciar, dependiendo de cómo lo puedas manejar. Entonces, respiren conscientemente. O sea, posiblemente no se puede hacer en todo el día, en todos los momentos del día, pero sí podemos tomar pausas para respirar. Y con un grupo que yo practico Qigong, hay un concepto que a mí me gusta mucho que llaman la transición. Y la transición entre un ejercicio y otro es respirar, tomar una pausa y hacer el otro ejercicio. Entonces es igual, por ejemplo, antes de yo comenzar aquí el webinar, nosotros estábamos reunidos por el chat, decía, ok, haces esto y hacemos aquello, y la logística, y decimos, comenzamos. Cuando dijimos comenzamos, yo lo que hice fue, dejé la pantalla sin mi imagen y respiré. O sea, hice la transición y dije, ok, cerré la logística, arranco el webinar. Ok, me centro y entonces voy con lo que voy, ¿no? Esos cortes de transición son muy sanos, ¿ok? En lo que es la acción. Dice Mari que ciertamente a algunas personas les cuesta más esperar después de la exhalación y está bien. Poco a poco vamos haciendo un ritmo que sea para ti, que sea importante, que te funcione y que puedas ir llegando a tener cada vez más. Es así, tal cual. Una persona muy, muy bellísima para mi vida decía, cuando se complican las cosas, da un paso atrás, respira. Respirar es maravilloso. Y cuando ustedes combinan la respiración con el flow, imagínense qué no es lo que pasa, ¿ok? Bueno, va la vida en buenas para mí. Listo. Entonces vamos ya. Imagínate, aprendimos las emociones, las fortalezas, estamos en flow, sabemos que el estrés es un buen amigo porque nos aporta energía, aprendimos a respirar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso después? Bueno, lo que vamos a hacer es ponerlo en movimiento, actuar, porque el gran reto de todos estos temas es hacerlo. Porque a veces somos unos eruditos en el proceso de recibir toda la información, somos acumuladores de conocimiento y de técnicas, pero hay que ponerlo en movimiento, hay que hacerlo, ¿ok? Hay que actuar. Entonces, ponerlo en movimiento es primero hacer conciencia de cultivar las emociones positivas. No es no vivir las otras emociones, para nada. Todas están allí,
todas son parte de nuestra vida. Ahora bien, es hacer conciencia de con cuáles me quiero conectar y cuáles quiero enfocar en lo que es la acción. Entonces, esas emociones positivas para ti que te refuerzan, que te ayudan, entonces cultivarlas para cada vez más disfrutarlas y además tenerlas allí como esa herramienta que puedo aprovechar en el momento. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es que yo hablo mucho conmigo misma, me divierto conmigo misma, me río de muchas cosas que yo hago y la risa me ayuda mucho y me genera ciertas alegrías. Entonces, esas combinaciones pueden hacer cosas, emociones positivas que tengan que ver de repente con ir caminando, ir disfrutando ciertas cosas y hacer conciencia de eso. ¿Qué es lo que nos trae el mindfulness? Es estar en el presente, en el aquí y ahora, en el disfrutar, ¿ok? En todas esas opciones que los podemos hacer. Luego, la segunda, que ha sido un gran reto en esta época, es alimentar nuestros vínculos sociales. Al principio se hablaba mucho del distanciamiento social, de hecho se usaba el término, y hasta que, bueno, alguien o muchas personas dijeron, hey, no, es distanciamiento físico, no social. Recuérdense que nosotros somos seres gregarios, nosotros por naturaleza somos seres que andamos con otros seres humanos, o sea, así andamos, las tribus, todos, o sea, así fomentamos. Cuando tú alimentas tus vínculos sociales, cuando tú aprovechas a toda esa cantidad de miles de personas que hay en el mundo que te tienen cariño, eso por naturaleza vuelve a ti y va sumando y van ampliándose acciones. Entonces, es aprovechar esta maravillosa tecnología que tenemos, esto, para alimentar el vínculo, no para desvincularnos. Y entonces ahí puedes ir como que sabiendo es tener, exacto, sana distancia, pero tener una conexión social importante. Y fíjense que creo que no por casualidad está sucediendo que ahora hay cantidad de reencuentros virtuales que antes no se habían pensado, porque la gente estaba muy ocupada en sus cosas del día a día. Entonces nos estamos reencontrando con los amigos del colegio, con los grupos de trabajo, con los amigos de la universidad, con las familias, estamos haciendo reencuentros virtuales quienes estamos en distintos sitios a nivel mundial, o sea, es eso, seguir alimentando los vínculos y seguir creciendo en esa conexión. Y saber que hay vínculos para todo, hay vínculos de amistad, hay vínculos de amor, hay vínculos familiares, hay vínculos profesionales y todos esos vínculos nos suman, porque todos nutren las 4 dimensiones de nuestro ser humano, que es la mente, el cuerpo, el espíritu y la parte de la emoción. Todas esas combinaciones funcionan. Y por supuesto, ya que estamos haciendo conciencia, hacer conciencia de tu cuerpo, el saber qué está pasando contigo, el sentirte, ¿ok? El darte cuenta que estás comiendo, cómo te estás nutriendo. Y no solamente nos nutrimos con los alimentos, nos nutrimos con las conversaciones, nos nutrimos con la respiración, nos nutrimos con las noticias, con los programas de televisión que vemos, con todo eso nos nutrimos. Entonces, escoge bien con lo que te quieres nutrir. No es que estés desconectado del mundo, para nada, pero identifica y date cuenta que tú tienes la capacidad de decidir qué quieres ver, qué quieres recibir, cuándo quieres tener esta conversación, cuándo no. Y cuando hay conversaciones que llegan y no pueden ser evitadas, pues también decidir cómo me aproximo a esa conversación. Pero para eso, los pasos previos que hemos hablado son importantes hacerlos, porque es conocerte a ti mismo y mantenerte en movimiento. Disfruten el estar vivo, el poder hacer muchas cosas, porque todo eso nos da muchísimo más salud y bienestar. Entonces, bueno, aquí están nuestros 6 prácticas y al final todas estas prácticas se unen en esta frase bueno, que compartimos varios de los que estamos acá, que nos dice, el universo es una red viviente, todo está conectado entre sí. Y es así. O sea, nosotros somos un mini universo como personas, como individuos. Y ese mini universo se extiende a nuestras parejas, a nuestra familia, a nuestra comunidad, al planeta Tierra y a todo lo demás que viene. Entonces, y a todos los seres vivos. Y todos los seres vivos entre sí creamos ese multiverso en donde nosotros estamos. Entonces, cuando hacemos conciencia de que todo tiene que ver con todo, que nosotros desde adentro y hacia afuera somos una red y que las decisiones que tomamos, cómo nos nutrimos, cómo nos relacionamos con alguna emocionalidad, todo influye, podemos tener pasos avanzados hacia un mejor bienestar y hacia una mejor salud.
Entonces, pues bien, me alegra mucho lo que estoy leyendo de que les ha sido nutritivo todo este proceso en la acción. Vamos a abrir un espacio para quienes quieran hacer preguntas, respuestas, comentarios. Igual pues estamos abiertos por nuestras redes sociales y por todos los caminos para seguir haciendo. Tal cual dice Mari, somos las olas del mar dándonos cuenta que somos un mar. Sí, ciertamente es así. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, bienvenido en todo lo que podamos sumar. Y si quieren ampliar muchísima más información también, pues con gusto les podemos ir sumando. Pero ahí tienen su checklist de las actividades que puedan hacer en la acción. Sí, yo disfruto mucho el flow, ciertamente. Yo tengo, vamos a decir, mi referente, ¿sabes? Que nosotros tenemos referentes que son como, sí, nuestro benchmark. El mío posiblemente puede parecer poco serio, pero hay una película que se llama Nemo, que quizás ustedes han visto, y si no, vaya, búsquela, porque es una muy buena película de comiquitas, de caricaturas. Y en Nemo hay una tortuga que se llama Crush, que le dice a Nemo cuál es el que él vive más de 100 años, y básicamente es porque el flow de la acción. Entonces, cuando tú estás en la vida desde allí, que no implica ser irresponsable y no estar atento y no es ser serio y no es cumplir con tus cosas, disfrutas mucho mejor la vida y puedes vivir más de 100 años. Así que por allí podemos ir sumando cantidad de cosas. Qué bueno que a todos les gustó y que les estamos aportando. De verdad que perfecto, Mari. Mari pregunta aquí, ¿cuál de las prácticas les resultó más valiosa? A ver, si alguno puedan manejar. Ajá, tengo aquí dos preguntas. Una, libros para sumar en esto son bastantes, Argenis, así que depende de por dónde quieras tú arrancar, ¿no? O qué cosas quieres reforzar. Les voy a colocar, ya voy aquí, en mi correo, y con mucho gusto escríbanme porque les puedo ir refiriendo bien sea lecturas o ejercicios, etcétera, etcétera, para poder actuar, ¿no? Hay muchas charlas también, TED da mucha información en cosas. María Alejandra está preguntando que quisiera aprender a respirar, que si hay algún método que recomienda o que pueda encontrar por internet. Hay diferentes escuelas, cantidad de escuelas. Todas tienen una forma particular, pero todos llevan a lo mismo, es hacer conciencia de la respiración. La forma más sencilla que yo, por lo menos cuando yo inicié y después fui entrando en todo el proceso de hacer más conciencia de la respiración y combinarlo con meditación, hay dos ejercicios básicos. Uno es comenzar a respirar un poco más lento de lo que normalmente respiras y hacer conciencia de la punta de la nariz. Es decir, comienzo a respirar y cuando los pensamientos vienen y me van a distraer y me voy a mover, pienso, ubica la punta de la nariz. Entonces, vuelves otra vez, ubica la punta de la nariz y así vas, ¿ok? Otro puede ser lo que hicimos del 4x4, que vas haciendo la combinación. Otro puede ser, como dice Mari, meditación a conciencia. Hay cantidad de música que te da tiempos para respirar y comenzar entonces a generar ese proceso. Pueden generar, vamos a decir, no se exijan procesos de déjame hacer un ejercicio de 5, 20 minutos respirando. No, con un minuto que lo hagas, ese minuto después se va a convertir en 2, en 3 y va a seguir sumando en lo que es la acción. Y luego, cuando ya haces más conciencia, pues conectarte de repente con meditaciones guiadas que te dicen ve haciendo en 5 tiempos, en 7 tiempos. Hay unas muy sencillas, muy bonitas y después poco a poco puedes ir sumando en lo que es la acción de lo que vamos generando. ¿Okay? Entonces, qué bueno que les gustó y que, bueno, que todas esas actividades puedan hacer. Nosotros, una de las cosas que estamos haciendo con todo esto que hemos estado investigando y que es parte de nuestra vida, nuestra filosofía de vida, es que armamos, diseñamos un programa para compartir y extender este proceso con muchísima más detalle. Este programa lo llamamos ¿Cómo influyen las emociones en tu salud?
y tiene dos posibilidades. Puedes tomar los materiales grabados, digitales, o sea, imagínense esto mucho más ampliado porque son las 6 prácticas, o puedes eso con tener encuentros para practicar y hacer otras cosas. La información de este programa va a estar en nuestras redes sociales para quienes lo quieran aprovechar y compartir. Vamos a arrancar el 1 de julio. E igual siempre vamos a seguir haciendo encuentros de este estilo donde vamos a ir compartiendo e ir sumando en todo este camino que significa hacernos responsables de nosotros, hacernos responsables de nuestra salud, de nuestro bienestar, porque allí, para mí, está el éxito de la vida. O sea, yo ya mido el éxito es por el nivel de serenidad, de salud, de tranquilidad que tengo y todas las demás otras cosas que puedo obtener. Pero desde la serenidad, desde la tranquilidad, buenísimo todo lo que es la conexión de lo que yo puedo hacer. Entonces, muchísimas gracias por aprovechar. Mari, ajá. En el chat colocamos el enlace para que vean los detalles de este programa, donde se amplían todas estas 6 prácticas. Así que pueden verlo con tranquilidad. Sí. Y bueno, y están nuestras redes sociales. Aquí les pusimos referencia de la página web de Inspirar Internacional y nuestra referencia en Facebook, Ateneo Empresarial. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn. Y todas estas cosas, de todo esto siempre estamos compartiendo. Y siéntanse libres para contactarnos, para pues hacer de esta comunidad una comunidad de crecimiento y de aprendizaje.